a ser un ente armonizador en medio de la sociedad a través de esa preparación intelectual. La vid era considerada el... De verdad les invito a que no dejen de estudiar y de capacitarse. Muchísimas gracias por la oportunidad porque he aprendido mucho. Quiero comenzar explicándoles que el día de hoy pues vamos a hablar sobre el libro de Daniel en su contexto histórico. Detrás mío está la puerta de Ishtar. Esta puerta existe hasta el día de hoy. Era la puerta de entrada a la ciudad de Babilonia. La puse ahí para que ustedes se den cuenta o para que ustedes se imaginen un poco la puerta por donde entró el pueblo de Israel cuando fue llevado al exilio en Babilonia. Y les voy a mostrar también fotos que ustedes pueden ver por internet para que conozcan un poco más sobre esta puerta. Bien, estamos teniendo más personas. Bueno, entonces yo voy a continuar. De todas maneras, como les había dicho, si por alguna razón la señal está mala, no se preocupen porque todo esto está quedando grabado. Bien, entonces voy a comenzar para eso. Vamos a poner primero a Daniel en contexto. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Y quiero mostrarles a ustedes el contexto histórico cuando vivió el profeta Daniel. Entonces, aquí tenemos un mapa del Medio Oriente. Para que ustedes se ubiquen, pues aquí tenemos a Jerusalén, aquí tenemos a Babilonia, aquí tenemos a la ciudad de Ur, que de eso ya habíamos hablado. Realmente, esto sería el imperio neobabilónico. Neo significa nuevo. Significa nuevo y esa fue su máxima extensión. Entonces, como para situarlos a ustedes un poco en la historia, Jerusalén, antes de que llegaran los babilonios, Jerusalén era la capital del Reino del Sur, o Judá. El Reino del Norte, con capital de Samaria, ya había sido llevada cautiva a Asiria. Y pues Asiria es todo eso. ¿Sí? Entonces, la ciudad de Babilonia en algún punto empezó a adquirir mucho poder y conquistó a los asirios y empezó a expandir su control sobre las tierras que antes eran asirias, y pues eso incluía el reino del norte y el reino del sur aún no. La idea era que si existían reinos, esos reinos de pronto podían seguir siendo reinos, pero vasallos del imperio principal, que en ese caso era el imperio babilónico. Desde el punto de vista histórico, prácticamente el último rey de Judá, el último, digamos que dejó de ser vasallo del imperio babilónico, y fue cuando ya el imperio babilónico decidió ya terminar el reino y tomar el control de todo el reino del sur o Judá. Y ahí fue cuando se llevaron cautivos a Babilonia.
hubo 3 deportaciones y en una de esas deportaciones estuvo Daniel, el profeta. Bien, entonces, esto es un poco para que ustedes entiendan el contexto histórico geográfico en el cual se desarrolló la historia de Daniel. Aquí les quiero mostrar un poco la puerta de Ishtar. Esta puerta pues existe. Es la puerta de Babilonia, ¿sí? Hecha en lapislázuli, que es una piedra preciosa. Entonces ustedes lo pueden ver allí. Es muy bonito, ustedes la pueden buscar por internet. Obviamente que hay una réplica en diferentes museos, pero esa es la famosa puerta de Ishtar o Istar. Istar era una diosa mesopotámica que tuvo varios nombres. Se llamaba Inanna. Y también por sincretismo religioso, esa diosa se volvió la famosa Astarot o Astarte de los cananeos. Que ya a ustedes eso les refresca un poco la memoria, ¿cierto? Bien. Entonces, también me gustaría mostrarles imágenes de la antigua Babilonia. Estamos hablando de la época de la Neobabilonia, ¿sí? De la antigua ciudad de Babilonia. Obviamente tenemos muchas imágenes. Aquí hay pues ruinas arqueológicas que hoy existen en Irak, ¿sí? Pero si hacemos como un dibujo de la ciudad de Babilonia, podría lucir algo así. Allá en esa ciudad fue donde llegaron los exiliados del Reino del Sur. Allá llegó Daniel. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un edificio que yo les había explicado a ustedes que se llama el Sigurat. Este Sigurat de Babilonia se llama Esagil. Incluso ustedes lo pueden buscar por internet. Colocan Esagil o Esagila. Es lo mismo. Y van a encontrar más información sobre el Sigurat de Babilonia. Era el centro político religioso de la ciudad. Allá fue llevado Daniel. Entonces es interesante que ustedes vean esto como para vivir un poco la historia, ¿sí? Era un sigurat de 7 niveles. Voy a hacer una pequeña revisión para saber si están todos conmigo. Bien, entonces tenemos el Esagil de la ciudad antigua de Babilonia, y pues como les había dicho a ustedes, pues tenemos ruinas. Ahí están las fotos, las fotografías. Bien. Entonces, otra cosa que ustedes tienen que saber es sobre la religión de Babilonia, en la época en que llegó Daniel. El dios principal de la ciudad de Babilonia se llama Marduk. Recuerden que en esa época existía el politeísmo. Y los dioses mesopotámicos realmente surgieron de Sumeria. Es decir, de Sumeria, después el imperio acadio los adoptó a su manera,
Después los babilónicos lo adoptaron a su manera y así sucesivamente. Entonces, según la genealogía de Dios y según el árbol genealógico de esos dioses sumerios, Marduk es hijo de Enki, hijo de An o Anu. Tenemos también iconografía de cómo representaban a ese dios Marduk en la época neobabilónica. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes lo ven, ¿sí? Ustedes van a ver diferentes imágenes, iconografía del dios Marduk. Pero entonces esa es como una de las más famosas. Este dios Marduk también en la puerta de Ishtar, según esto se le representaba también como un dragón. Es decir, Marduk se le representaba como un dragón y eso tiene una razón porque según la religión sumeria, Marduk tenía rasgos también como de, digamos, como que tenía rasgos humanos y rasgos reptiles, digamos, en la iconografía sumeria. Ya en la iconografía babilónica y posterior ya es más antropomorfo, es menos animalesco y más antropomorfo. Bien, ya les hablé sobre la Esagila, también había otro templo, pero la Esagila pues era el templo más importante de Babilonia. Y allá llegó pues Daniel. Como todo, la religión estaba alrededor de Marduk. También es importante que ustedes sepan un poco cuál era la creencia o qué era lo que creían ellos en cuanto a la realidad en general en la época neobabilónica. Entonces, por ejemplo, los mesopotámicos y los neobabilónicos creían que el mundo era así. Entonces, miren esta imagen tan interesante. Esta es la tierra, que se llama Ki. Existe alrededor de esa tierra un océano terrestre, que son el mar, que ellos lo llamaban el Apsu. ¿Sí? Desde ese punto de vista, digamos que esta es la parte, digamos, física, plana. Todo lo que está por encima se le llama cielo, que era el que le correspondía al dios An, que era el dios más importante de los sumerios. Y debajo del Apsu estaba un lugar que ellos, digamos que era la contraparte de ese cielo. ¿Sí? Pues aquí dice que es el infierno, sino que a mí no me gusta utilizar la palabra infierno porque es que la palabra infierno tiene una connotación cristiana que no concuerda exactamente con la connotación mesopotámica. Entonces, más bien es como un lugar donde existen fuerzas, digamos, opuestas a las fuerzas que existen en este lugar. Pero si ustedes ven la imagen, se van a dar cuenta de que esto es una bóveda. Eso es una bóveda. Una bóveda, hagan de cuenta, una esfera, ¿sí? Y los babilónicos creían de que nosotros vivíamos como en una bóveda de esa manera. Y lo más interesante es que afuera de esa bóveda había agua. Eso es lo más interesante. Y ellos llamaban eso el mar primordial. Eso ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esa era la manera en que ellos concebían el universo. Que existía un agua que rodeaba esa bóveda, ¿sí? Y eso está como muy relacionado también a muchas alusiones
sobre, por ejemplo, lo que aparece en el libro de Génesis, que dice que separe las aguas de las aguas que están arriba, y eso está muy asociado precisamente a conceptos mesopotámicos, donde se creía que había como agua afuera de esa bóveda. Entonces, eso es para que ustedes como comprendan un poco lo que se creía en la época neobabilónica. Entonces les hablé un poquito, eso es lo que se estudiaba, los sumerios y obviamente los babilónicos también. Ellos desarrollaron la astronomía y astrología. La astronomía y la astrología en esa época era una sola ciencia, ¿sí? Era una sola ciencia y ellos que creían, los mesopotámicos, y que se creían en Babilonia. Se creía que eh, todo tenía un orden, ¿sí? Todo tenía un orden, era como un sistema. Y ese sistema o ese orden estaba, digamos que estaba dado por todos los astros, las estrellas, los planetas, etcétera, etcétera. Es decir, existía un orden. Y según los babilónicos, tanto los seres humanos, tanto los dioses y los semidioses, vivían bajo la influencia de todo eso, de todo, de todo ese sistema, bueno, no sé cómo llamarlo más. Entonces, por eso para ellos el estudio de la astrología era muy importante porque según ellos, según los babilónicos, al estudiar profundamente las señales de todos esos astros, ellos podían saber lo que iba a venir, porque el concepto de tiempo de ellos no era lineal, sino circular, era circular. Entonces, al ser circular, pues digamos que se repetían ciertos eventos cada vez que pasaba por una parte de ese círculo, se repetían. O sea, como que era todo cíclico. ¿Sí? Entonces, digamos que como que esa maquinaria del tiempo, por así decirlo, era dada precisamente por todos los astros. Eso era lo que creían los babilonios. Por eso los astrólogos eran astrónomos al mismo tiempo. Y había sacerdotes, digamos, especializados en, en estudiar eso. ¿Sí? Eso que les estoy diciendo, pues es lo básico que ustedes deben saber y para que ustedes entiendan en el contexto en donde llegó Daniel. Ahora, ya les hablé de eso, también las matemáticas. Los sumerios fueron los que inventaron muchos conceptos matemáticos, ¿sí? La cuna de la civilización. Entonces, ellos también mezclaron las matemáticas con la astronomía, con la astrología. Entonces, era un conocimiento muy, muy particular la que ellos tenían. Bien, entonces, eso es como para entender un poco ese contexto, ya el contexto religioso y también el contexto, digamos, de lo que creían de su realidad. Y obviamente hay muchas cosas más, pero eso es como lo básico por el momento. Entonces, Daniel, pues él era un judío de una familia importante judía, ¿sí?
Y según el libro de Daniel, aquí rápidamente voy a buscar. Voy a buscar aquí en el libro de Daniel. Esta es la Reina Valera de 1960. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén y la sitió, que eso fue lo que yo les estaba diciendo. En el número 2, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, que la tierra de Sinar es Sumeria, a la casa de su Dios. En este caso estamos hablando de la capital del imperio babilónico, que es Babilonia. Babilonia, Babel, Babili, es exactamente lo mismo, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y ya les dije que su Dios principal era Marduk. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, el rey de Babilonia en ese momento es Nabucodonosor, y pues tenemos los sacerdotes. Y también tenemos los eunucos. Y los eunucos cumplen funciones muy importantes para el rey. Cuidan los harenes, también son consejeros del rey, tienen mucho conocimiento, o sea, intelectualmente hablando, mucho conocimiento, ¿sí? Entonces los eunucos son muy importantes. En esa época, ser eunuco es un cargo muy prestigioso. Entonces, según esto, el rey Nabucodonosor pide que de los hijos de Judá les traigan estos muchachos con estas características para enseñarles las letras y la lengua de los caldeos. La palabra caldeo, esa es una palabra que los romanos usaban mucho para referirse a los astrólogos y a todos los matemáticos babilónicos, ¿sí? Pero también se refería a los babilonios, ¿sí? Pero esta palabra se empezó a usar precisamente más o menos, o sea, mucho tiempo después, en la época, no se sabe exactamente en qué momento surge realmente la palabra caldeo como tal, ¿sí? No se sabe si durante el exilio, después del exilio. Lo que sí es claro es que los romanos llamaban caldeos a los astrólogos y a los matemáticos babilonios. Pero digamos que en este contexto las letras y la lengua de los caldeos es la lengua y toda la literatura babilónica, ¿sí? Y toda la literatura babilónica está precisamente relacionada con todo esto que les estoy hablando. Esto y todo lo que les estoy hablando sobre el culto a Marduk, porque todo giraba en torno a Marduk, ¿sí? Y pues hay muchos documentos que existen hasta el día de hoy, muchos documentos que hablan precisamente sobre las costumbres, las creencias del dios Marduk. Y eso está en tablillas cuneiformes babilonias. ¿Sí?
escritura cuneiforme. Esta es la escritura cuneiforme. Si ustedes ven, esto es una escritura, por ejemplo, esto representa números. Y pues todo está, digamos, no escrito, sino, bueno, de alguna manera escrito en la arcilla. Esa es la escritura cuneiforme. ¿Sí? Esa es la lengua y la cultura de los caldeos. Entonces lo interesante es que Daniel tuvo que aprender todo esto. Todo esto lo tuvo que aprender. O sea, no solamente tuvo que aprender a leer en eso, en ese sistema, sino también aprender los contenidos. Y claro, muchos contenidos sobre Marduk, sobre las costumbres y las festividades a los otros dioses, ¿sí? Y como él era un esclavo, pues uno puede asumir que él tenía que hacerlo, ¿sí? Es decir, él tenía que absorber ese conocimiento, a pesar de que ese conocimiento de pronto estuviera en contraposición de sus propios conocimientos, pero no tenía otra opción. Y dice en el 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces aquí lo interesante es que Daniel y los otros muchachos tuvieron que prepararse por 3 años. Eso es muy curioso porque prácticamente si estuviéramos hablando de nuestro sistema educativo hoy en día, estamos hablando de un programa universitario. Un programa universitario en los Estados Unidos dura 4 años, ¿sí? En otros 5. O sea, es prácticamente un programa universitario, pero obviamente en la época babilónica. 3 años. Claro, son 3 años. Ustedes imagínense aprender todo esto. Esto dura tiempo. Leer, aprender, absorber toda esa información. Dice, entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Son 4. A esos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. En cuanto a la parte de los eunucos, aún se debate entre los académicos si realmente ellos también fueron eunucos. Hay unos académicos que dicen que sí y tienen sus razones, otros dicen que no, tienen sus razones. La conclusión en este momento es que no hay consenso desde el punto de vista académico. 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. ¿Sí? Eso fue lo que para él fue lo más importante. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, porque recuerden ustedes que según la ley, ellos no podían consumir animales inmundos, entonces obviamente los babilonios sí comían muchos animales que eran inmundos para la ley. Y dice en el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esto no lo vamos a leer, simplemente es como para volver a ponernos en contexto. Sí, ya ustedes pues leen la historia. Y acá al final, y dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El rey Ciro pues es el rey persa, el rey que liberó a todos los exiliados. Entonces la gran pregunta es, ¿quién escribió el capítulo 1 de Daniel? ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta, no lo escribió Daniel, lo escribió otra persona. Entonces esa es la pregunta que se hacen los académicos. ¿Quién escribió el capítulo 1 de Daniel?
Y la segunda pregunta es, ¿cuándo se escribió? ¿En qué fecha? Entonces, el libro de Daniel, pues, es un libro muy particular y se dice que fue escrito más o menos entre el año 536 y 530 antes de Cristo. 536 y 530 antes de Cristo. Bien. Entonces, bueno, les voy a contar más sobre el libro como tal. Hay 3 versiones del libro de Daniel. Entonces, hay una versión de 12 capítulos preservado en el texto masorético. El texto masorético es prácticamente los manuscritos de los masoretas, que eran los copistas judíos, y de esos manuscritos, digamos que el más famoso de todo es el Código de Leningrado del año 1000 de nuestra era, más o menos. Obviamente hay más textos, pero el más importante es el Código de Leningrado. Tenemos otras 2 versiones más largas, griegas. Entonces, esta versión de 12 capítulos está escrita en hebreo y arameo. La otra, 2 versiones más largas están escritas en griego. ¿Por qué están escritas en griego? Porque ustedes recuerden que más o menos hacia el año 200 antes de Cristo, el rey Ptolomeo de Egipto mandó a traducir todos los textos hebreos al griego. Y todavía tenemos esa traducción que se llama Septuaginta. Entonces, de ahí, pues obviamente tenemos la versión griega de Daniel. Y también tenemos otra versión, que es la versión de Teodosión del siglo II después de Cristo. ¿Sí? Entonces, esas son las versiones del libro de Daniel. Las 2 versiones griegas contienen capítulos que no se encuentran en el texto masorético. Eso es un dato interesante, es decir, las 2 versiones griegas, la de la Septuaginta y la de Teodosión, tienen capítulos que no están en el texto masorético más o menos del año 1000 de nuestra era. Los estudiosos han especulado acerca de la estructura literaria bilingüe de Daniel, es decir, de los capítulos 2 al 7 en arameo bíblico. Entonces eso es interesante. De los capítulos 2 al 7 está escrito en arameo bíblico. Me gustaría mostrarles el arameo bíblico como luce. Bueno, así luciría el arameo bíblico. El arameo y el hebreo prácticamente usa el mismo alfabeto, pero lo que cambia son la forma de las letras y obviamente pues las palabras son muy parecidas, los significados también son muy parecidos, ¿sí? Entonces así fue escrito esa versión, o por lo menos los capítulos 2 al 7 en arameo bíblico. Bueno, ya me estoy viendo finalmente en línea, y pues eso me gusta mucho porque pues quiero asegurarme de que todos estén viendo.
y también estoy viendo el chat en línea. Para todos ustedes, los que no pudieron ver por cuestiones de internet, esto va a quedar colgado en la página de YouTube para que lo vean después, pero creo que ya hay personas que están viendo. Bien, a mí me gustaría hacer un paréntesis y las personas que en ese momento me están escuchando, las que puedan, digan si lo escucho, si lo escucho, si lo escucho, ¿sí? Simplemente como para asegurarme. Voy a esperar un poco porque siempre hay un retraso. Yo estoy en el futuro y ustedes están un poquito detrás mío. Ese es el retraso. El retraso, digamos, de la transmisión. Ok, voy a esperar unos segunditos y continúo. Exacto, estamos prácticamente en diferido por algunos segundos. Bueno, entonces, bien, voy a continuar. El resto está en hebreo bíblico y otras partes en griego. Las partes que están en griego, yo se las había mencionado a ustedes, esa parte pues no aparece en el texto masorético, por ende no aparece en la Biblia Reina Valera o en otras traducciones bíblicas. Solamente aparece en la Septuaginta y forma parte de los deuterocanónicos. Deutero significa dos, entonces segundo canon. Los deuterocanónicos son los que aparecen, por ejemplo, en las Biblias católicas, en las Biblias ortodoxas. ¿Sí? Bien, entonces eso en cuanto al libro como tal. Ahora, el libro de Daniel, como ustedes vieron, el capítulo 1, no sabemos quién lo escribió y no sabemos exactamente cuándo se escribió. Tenemos un rango de tiempo que es del 536 al 530 antes de Cristo, ¿sí? Pero el libro de Daniel, cuando se analiza desde el punto de vista cronológico, tiene errores. Entonces, esos errores hay que corregirlos. Entonces, aquí en esta presentación, yo les voy a explicar un poco cómo corregir esos errores históricos que hay allí. Entonces, por ejemplo, si vamos al capítulo 5, voy a cerrar esto un segundo. Antes de entrar al capítulo 5, bueno, ya hablamos de esto. Voy a cerrar esto. Entonces, aquí tenemos la lista de los reyes o emperadores del imperio neobabilónico. Entonces aquí tenemos a Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor II fue el que conquistó el reino del sur o Judá. Después de Nabucodonosor II, del 605 al 562 a.C., sigue Evil Merodach. La palabra Merodach es Marduk, que significa hombre de Marduk. La palabra Merodach también aparece en la Biblia, ¿sí? Porque muchas personas me preguntan, pero Marduk no aparece. Claro, no aparece porque es que Marduk no es el término hebreo. El término hebreo es Merodach y Merodach se aparece. Y también aparece Bel y Bel es Marduk. Entonces, para que ustedes sepan, Bel, Merodach, Marduk es exactamente el mismo personaje. Entonces tenemos Evil Merodach. Después de Evil Merodach tenemos a Neriglissar.
¿sí? Y después de Neriglissar tenemos a Labashimarduk. Y después tenemos a Nabónido. Y fue acá, durante el reinado de Nabónido, cuando llegó el rey persa Ciro el Grande, hasta el año 539 a.C. Y tenemos a Belsasar. Belsasar era el hijo de Nabónido. Entonces, cuando el rey Nabónido pues no estaba, Belsasar era el que ocupaba su cargo. Entonces, podríamos decir que había casi que una corregencia. Bien, entonces es importante que ustedes sepan esa lista cronológica de los reyes neobabilónicos, ¿sí? Ahora, vamos a ir a las observaciones de Daniel. Entonces, vamos a ir en el capítulo 5. Voy a poner acá Daniel 5. Dice Daniel 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, sin presencia de los 1000 vivía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Bueno, entonces, volviendo acá a esta lista, si ustedes se dan cuenta, aquí Daniel habla del rey Belsasar, o sea, ¿sí? Y dice que Nabucodonosor, su padre. Entonces, si ustedes ven la lista, dicen, pero es que el padre de Belsasar no es Nabucodonosor, ¿que lo ven? Es Nabónido. Entonces, ese es uno de los primeros errores que hay que resolver, ¿sí? ¿Y cómo se ha resuelto? Los académicos han dicho simplemente que tal vez seguramente por una línea dinástica se le consideraba a los reyes del pasado también como el padre de este. En otras palabras, el tatarabuelo puede considerársele el padre de alguien. Eso es una manera de explicar el error, ¿sí? Y otra manera de explicarlo es que simplemente la persona que escribió Daniel 5 lo escribió y se equivocó en la información y puso esto, y eso fue un error de imprecisión, ¿sí? Entonces digamos que hay dos formas de explicarlo. Y ya pues la comunidad científica pues está dividida en escoger si la primera o la segunda. Pero lo importante es que ustedes sepan que acá sí hay una imprecisión histórica, en el sentido de que el padre de Belsasar es Nabónido. Eso es lo primero. Dice que, siguiendo en Daniel, esto no lo vamos a leer porque es la escritura en la pared. Si no lo han leído, leanlo, que es una historia muy interesante porque aparece una escritura en arameo que Daniel logra traducir. Y me voy a saltar acá al 30. La misma noche fue muerto Balsasar, rey de los caldeos.
31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Entonces aquí volvemos a tener el mismo error. ¿Por qué? Porque ya les había mostrado a ustedes que Belsasar, pues es el hijo de Nabónido y como que reemplazaba a su padre cuando él no estaba. Y después es cuando llegan los persas y conquistan a los babilonios. Los persas, aquí los tengo yo, los que están en verde, esos son los persas. El primer rey persa se llama Ciro II, del 550 al 530 a.C. Este fue el que conquistó a los babilonios, Ciro II. ¿Sí? Si ustedes ven esta genealogía de reyes persas, ustedes se van a dar cuenta que Darío I es de la línea de los aqueménidas y es posterior. Entonces también aquí hay un error, digamos, de cronología. Entonces no se sabe cómo explicar este error, porque no fue Darío de Media. ¿Sí? Entonces hay un error, porque el que tomó a Babilonia fue Ciro. ¿Sí? Entonces, como yo les dije a ustedes, los académicos han tratado de explicar por qué cometieron ese error. Entonces, no se sabe si es que este capítulo en particular de Daniel fue escrito o sea, ya como un tiempo muy posterior, y la persona que lo escribió como que no tenía claro el orden de los reyes y escribió ese error así, y así quedó. Pero lo importante es que ustedes ya saben cuál es el error, y esa es precisamente la importancia de estudiar la historia bíblica. Porque sí hay ciertos errores históricos, y pues en el libro de Daniel es un libro particular, porque sí tiene esos errores en la cronología de ciertos reyes. Pero obviamente son errores que no son graves en el sentido de que no tienen una connotación pues teológica, no, pero simplemente son errores, imprecisiones, llamémoslo más bien, imprecisiones en cuanto a la historia. Bien, siguiendo con esto, en el capítulo 6, Daniel 6 es famosísimo cuando Daniel es echado al foso de los leones. La historia como tal, si léanla, pues es una historia muy interesante también, pero yo me quiero enfocar en el verso 28. Dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Quién escribió esto? Porque dice, y este Daniel, eso no lo escribió Daniel, lo escribió otra persona. No sabemos exactamente cuándo lo escribió. Pero dice, y ese Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, si volvemos otra vez a la lista de los reyes persas, claro, aquí tenemos a Ciro II, ¿sí? Del 550 al 30. Y luego tenemos Darío es posterior a Ciro. Entonces, desde ese punto de vista,
pues uno podría concluir de que Daniel estuvo viviendo durante primero el reinado de Ciro, segundo, y luego durante el reinado de Darío primero, ¿sí? Sino que acá pues lo dicen es al revés. Es un detalle, pero es importante como que tenerlo en cuenta. Bien, el siguiente es en Daniel 7. Entonces, en Daniel 7 habla sobre la visión de las 4 bestias. Dice 7.1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces la pregunta es, ¿quién escribió? Porque está hablando en tercera persona. ¿Cuándo lo escribió? Es la segunda pregunta. Ahora, miremos lo que dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Belsasar, rey de Babilonia. Entonces vamos a ver otra vez los reyes. Belsasar acá, ¿sí? Recuerden que Belsasar fue el último rey de Babilonia, es decir, era el hijo de Nabónido y prácticamente era casi como un corregente hacia el año 539 a.C., 556, 556 al 539, exacto. Entonces, lo interesante de acá, si ustedes se están dando cuenta, en Daniel 6 estamos durante el reinado de Ciro y de Darío. Y en el capítulo 7 nos regresamos, nos regresamos a la época de Belsasar. ¿Sí ven ese salto que hubo? Por eso ahí no hay que leerlo cronológicamente, es decir, no pensar de que cronológicamente primero es Daniel 6 y después Daniel 7, no. Al contrario, Daniel 7 se devuelve cronológicamente a la época de Belsasar. Yo espero que esto esté quedando claro. Y la visión de las 4 bestias. A propósito, un segundo por favor. Bien, estoy de vuelta. A propósito, la visión de las 4 bestias los académicos han visto cómo esas visiones son representaciones de eventos históricos. Entonces, prácticamente, yo por aquí estaba viendo unos dibujos. Miren las bestias. Bueno, esos son simplemente dibujos a partir del texto que aparece allí. Pero miren, habla como de un león con alas, de un oso, de un leopardo con 4 alas y de una bestia terrible. Bueno, es decir, está hablando de unas bestias específicas. Entonces los académicos han sugerido que esas bestias representan 4 imperios en orden cronológico. Entonces tenemos el imperio, aquí está,
Entonces tenemos el imperio babilónico, obviamente, que va del rey Nabucodonosor a Belsasar. Luego, ese sería el león con alas de águila. El oso con 3 costillas en la boca sería el imperio medo-persa. Medo-persa era porque existían los medas y los persas y se unieron y formaron el imperio medo-persa. Y el primer rey medo-persa fue el rey Ciro I, al rey Darío III. Es decir, del rey Ciro II, acá, a el rey Darío III. Ese es el imperio medo-persa. Luego tenemos el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que representa el imperio griego. Entre el 332 a.C. al 63 a.C. El imperio griego, digamos que tuvo 2 fases. La fase cuando gobernaba Alejandro Magno, como el emperador, que representa ese leopardo, y cuando murió Alejandro Magno, todo su imperio se dividió en 4 partes. Por eso están las 4 alas y las 4 cabezas. Y el cuarto dice que es una bestia con dientes de hierro y 10 cuernos. Muchos eruditos o académicos o estudiosos creen que se está refiriendo al imperio romano, que es el que sigue, ¿sí? Los romanos tomaron Jerusalén precisamente en el año 63 a.C. Entonces eso sería como la representación histórica de esa visión específica que aparece en Daniel 7. Ahora, Daniel 8. Voy a pasarme aquí a Daniel 8. En Daniel 8 tenemos la visión del carnero y del macho cabrío. Y dice que en el 8.1 dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Entonces otra vez estamos en el último rey, Belsasar, el hijo de Nabónido. Me apareció una visión a mí, Daniel. Miren que aquí ya cambia el lenguaje. Me apareció. Entonces, ahí sí es diferente a los otros, que es como en tercera persona. Aquí ya es en primera persona. Me apareció una visión a mí, o sea, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Sí? Entonces dice, vi en visión en el número 2, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Yo les voy a mostrar un mapa de Elam para que ustedes se sitúen. Aquí está. Eso está en inglés, pero si ustedes ven, este es Elam, ¿sí? Miren, aquí está Sumeria, aquí está la ciudad de Ur. Este es Elam. Aquí está la ciudad de Susa. Aquí es donde ocurrió la historia de Esther. Entonces estamos hablando de este lugar. Bien, entonces, vamos a ver acá. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y bueno, ahí cuenta su visión. Ahora, esa visión del carnero y del macho cabrío, también los historiadores los han identificado con dos reyes.
Y ya les voy a decir cuáles son. Entonces, el arcángel Gabriel interpreta la visión. Pues precisamente ahí está bueno, pues leámoslo directamente, que está de una vez. El carnero y el macho cabrío. Aquí está. Este es el ángel Gabriel dándole la interpretación. En el 19, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. ¿Sí? Entonces recuerden ustedes que en ese momento estamos en la época del exilio. La época del exilio duró 70 años y Daniel fue uno de los primeros que llegó. Entonces imagínense tanto tiempo que pasó Daniel y le estaba hablando de que iba a llegar un fin. Por eso habla que porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. ¿Sí? Entonces, el carnero es los reyes de Media y de Persia. O sea, estos reyes de verde, de Ciro II a Darío III. 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, ¿sí? Entonces miren que está muy, muy claro, aquí sí ya no hubo necesidad de tanto análisis, porque ya está, desde el punto de vista histórico, quién es quién. Entonces el macho cabrío es el rey de Grecia. Los griegos van a conquistar a los persas, entonces Darío III va a ser el último rey medo-persa, del año 336 al 330. Y aquí viene el imperio griego, y el emperador se llama Alejandro Magno. Entonces, desde ese punto de vista, vemos cómo el cuerno grande es el rey primero, o sea, Alejandro Magno. Aquí está. El macho cabrío es el rey de Grecia, es decir, Alejandro Magno. Y después dice en el verso 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, eso fue cuando Alejandro Magno murió. Y sucedieron 4 en su lugar, 4 cuernos. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Porque es que cuando murió Alejandro Magno, todo su imperio se dividió en 4 partes. Pero ninguna de esas 4 partes, ninguno de los emperadores de esos imperios que surgieron, le dio la talla a Alejandro Magno. O sea, no hay nadie como Alejandro Magno. Quedó inmortalizado. Que a propósito les recomiendo que se vean la película de Alejandro Magno, donde aparece Angelina Jolie, porque hay varias versiones. Te la recomiendo que la vean para que entiendan un poco la cultura de Babilonia, la cultura griega. Muy interesante. Es una película intensa, les advierto eso, pero como les digo, si no les gustan esas escenas, adelanten con su control remoto. Pero véanla desde el punto de vista de la cultura, de la historia de los griegos y de los babilonios. Entonces, les voy a mostrar rápidamente acá el mapa del imperio griego. Este mapa me gusta mucho. Vamos a ver. Entonces, este es el imperio griego. Entonces, aquí está Jerusalén. Miren, aquí está la ciudad de Susa en Elam. Entonces, antes de los griegos, pues están los persas. Entonces, esta es Media, por eso se llaman los medos. Y Persia, pues
persas. Entonces los medos y los persas se unieron y formaron el imperio medo-persa. Y los medo-persas lograron conquistar hasta acá, más o menos hasta por acá, que es actualmente Turquía, antiguamente se llamaba Asia Menor. El padre de Alejandro, Filipo II, él logró conquistar todas las ciudades de la península del Peloponeso, todas esas ciudades-estado o polis, y eso se volvió el imperio de Macedonia. Eso todo lo van a ver en la película. Cuando muere Filipo, Alejandro es el sucesor, el nuevo emperador, y Alejandro tenía, él sí era visionario, y él dijo, pues yo voy a llegar más allá del mar, y más allá del mar pues era cruzar este mar, el mar Egeo, y voy a conquistar a los persas. Y lo logró. Conquistó a los medo-persas, empezó a conquistarlos a todos. Entonces, si ustedes ven el mapa acá, aquí está Jerusalén, ¿cierto? Aquí está Tiro, aquí está Damasco. Entonces, los griegos empezaron a llegar del norte. Empezaron a llegar del norte y se estaban dirigiendo, obviamente, viniendo del norte van a pasar primero por Samaria. Y después de Samaria van a pasar a Jerusalén. Esa historia la cuenta mucho mejor Flavio Josefo y es muy interesante, esa no se las voy a contar hoy porque es otro tema, pero es muy interesante la llegada de Alejandro Magno a Jerusalén. Y Alejandro Magno conquistó todo esto. Entonces miren, se ven ahí está incluso la figura del leopardo con 4 cabezas y con 4 alas. Imagínense ustedes, eso es el leopardo. O sea, esto lo logró Leonardo en un tiempo récord. Él era muy joven. Él tenía, no sé, 20 y algo de años cuando heredó el reino de su padre, que era este pedacito, y él en su corta vida logró todo esto. ¿Sí? Entonces él incluso le llegó a los límites de la India, pero ahí sí ya no pudo, los indios le ganaron. Pero él fundó muchas ciudades que las llamó Alejandría. Mira, Alejandría, 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 y por eso tenemos Alejandría en Egipto, Alejandría de no sé qué, Alejandría, sí, muchas Alejandrías. Ese es el leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Cuando murió Alejandro, por razones extrañas, muchos piensan que lo mataron, etcétera, etcétera, el reino se dividió en 4 partes entre sus 4 generales. Entonces, la parte más grande, si ustedes ven acá, le correspondió a Seleuco I. Miren todo esto, a Seleuco I. La parte verde a Lisímaco, ¿sí? Que es toda esta parte del Asia Menor y Tracia. Macedonia y Grecia a Casandro. Y Egipto, Libia y todo lo que es precisamente Judá, Samaria y Siria a Ptolomeo I. Bien, ahora, volviendo aquí a Daniel 8, ya ustedes saben cuáles son los 4 reinos con sus respectivos reyes. Ahora pasemos a Daniel 9. Voy a cerrar esto. Ahora, en Daniel 9, yo estoy aquí asegurándome, ya se normalizó el internet para muchos. Daniel 9, dice 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos,
en el año primero de su reinado, yo, Daniel, entonces aquí ya está en primera persona, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Entonces, Darío primero es este, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos aquí la genealogía, dice Darío primero, aquí no aparece Asuero, ¿sí lo ven? Entonces, la pregunta es, ¿quién es ese Asuero? Entonces, muchos piensan que Asuero es Jerjes primero. Asuero es Jerjes primero. Aquí está, Jerjes primero. Pero si ustedes se ponen a analizar, hay dos Daríos, Darío primero y Darío segundo, hacia el año 423. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que como no sabemos a qué Darío se está refiriendo, si a Darío primero, porque dice que el padre de Darío primero es Asuero, resulta que Darío primero, el padre es otro, y de Darío segundo es Artajerjes primero, y el abuelo es Jerjes primero. Entonces, ahí no está claro. No está clara la información. Por eso, muchos académicos piensan que se está refiriendo a esa Jerjes primero, que es del año 486 al 465 a.C. Entonces otra vez vamos a ver aquí. Este es Darío II y este es Jerjes primero. Esa es como la única explicación posible que hay para poder distinguir a qué Darío se está refiriendo. ¿Sí? Bien. Y en este capítulo se está hablando de la famosa profecía de las 70 semanas. Esta profecía realmente, desde el punto de vista histórico, o sea, esta profecía es muy profunda. Desde el punto de vista histórico, hay una cosa que sí podemos recalcar acá, y es que en esta profecía habla, vamos a ver si lo encuentro. No, aquí no está, está en otro lugar. Esta profecía es realmente una profecía que ha tenido muchas interpretaciones. Yo esta parte sí no la voy a tocar porque es algo totalmente del área, digamos, teológica, ¿sí? Entonces, lo único que quiero que sepan es que esta profecía ha sido interpretada de una forma diferente según los judíos. Los cristianos también la interpretan de una manera diferente. Sí, o sea, hay múltiples interpretaciones de esta profecía de las 70 semanas. Lo que sí es claro es que obviamente después de los 70 años de exilio, pues ahí está la liberación y es como un nuevo comienzo. ¿Sí?
Por eso les digo, esta parte sí es una parte ya puramente teológica y pues esa sí no la vamos a tocar. Bien, vamos al capítulo 10. Entonces, en Daniel 10, tenemos, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Entonces ahí está otra vez hablando en tercera persona. Entonces la pregunta es, ¿quién escribió esto? Llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Sí? En aquellos días yo, Daniel, y aquí otra vez vuelvo a pasar en primera persona, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Sí? Ahora, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 9, pues, no sabemos si estamos en el reinado de Darío I o de Darío III. Y en el capítulo 10 otra vez nos devolvemos al año de Ciro, o sea, el primer rey de Persia, ¿sí ven? Otra vez nos devolvimos. Por eso les digo, Daniel es un libro particular porque se adelanta y se devuelve, se adelanta y se devuelve. Por eso quise escoger este tema porque a mí me gusta mucho el libro de Daniel, me parece muy interesante todo lo que dice. Y además que está en el contexto del exilio de Babilonia. Y claro, de Babilonia es donde, digamos, salió digamos, la cuna de la civilización es Sumeria, pero Babilonia hace parte de esa cuna de la civilización. O sea, tiene una serie de elementos que la hacen como más interesante. En el verso 20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Entonces aquí ya está anunciando la llegada del príncipe de Grecia, o sea, de Alejandro Magno. Por eso aquí está escrito que Alejandro Magno vence al último rey persa, que es Darío III. Entonces aquí se los vuelvo a mostrar. Aquí está, Darío III, el último rey persa, del año 336 al año 330. Ahora vamos al capítulo 11. Entonces, capítulo 11. Entonces, aquí en el capítulo 11 dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y yo mismo. Está hablando en primera persona. Entonces, dice que es en el año primero de Darío el Medo. Entonces, Darío el Medo, lo mismo. Acuérdense que tenemos Darío 1, Darío 2, Darío 3. ¿Sí? Entonces acá, bueno,
otra es la pregunta, ¿quién está hablando en el verso 1 del capítulo 11? Aquí se devuelve al año primero de Darío el Medo. ¿Sí? Digamos que uno pensaría que es Darío primero, pues es como lo más, digamos que cronológicamente lo más seguro, ¿no? Pero miren que otra vez nos estamos devolviendo. Ahora, en este capítulo habla de los reyes del norte y del sur. Entonces, bueno, ustedes pueden leerlo en sus casas, pero también se logró identificar a qué reyes se refieren el reino del norte y el reino del sur. Volviendo aquí al mapa del Imperio griego, yo les había dicho a ustedes que después de Alejandro Magno eso se dividió en 4 partes y lo que es Judá, Jerusalén, Siria le correspondió a los Ptolomeos, a Ptolomeo I, a los Ptolomeos. Los Seleucidas no les gustó la idea, los Seleucidas querían, o sea, los Seleucidas son todos estos, no querían, o sea, los Seleucidas no estaban de acuerdo, ellos también querían apoderarse de Jerusalén y de toda esta parte de Siria. Entonces, el reino del norte es del norte de Jerusalén, o sea, los Seleucidas, y el reino del sur son los Ptolomeos. Entonces, ahí está hablando es que va a haber una confrontación entre el reino del norte de Jerusalén, que son los Seleucidas, y el reino del sur, que son los Ptolomeos, precisamente por toda esta zona. Y al final van a ganar los Seleucidas. Los Seleucidas van a tomar control de esta región. Y eso va a ser un cambio muy importante y no un cambio como tan provechoso para los judíos ahora de Jerusalén, porque cuando Jerusalén pertenecía o era parte de los Ptolomeos eran más flexibles, más relajados, más tolerantes. En cambio, los seleucidas no, los seleucidas eran más nacionalistas y ellos querían que todos hablaran griego, obligatoriamente hablaran griego, y no solo eso, sino que siguieran las costumbres griegas y la religión griega. Y la religión griega es prácticamente politeísta. Tenemos los dioses del Olimpo, Zeus, Hera, Afrodita y todos esos dioses. Entonces, para que ustedes sepan que en el capítulo 11, pues está hablando del imperio Seleucida, el reino del norte, y el reino del sur es el imperio Ptolomeo. Y los Seleucidas prácticamente se apoderaron de el reino, perdón, de Judea y de Samaria. Y finalmente tenemos el capítulo 12. El capítulo 12 de Daniel. En este capítulo 12, el tiempo del fin, recuerden que están en el cautiverio de 70 años, entonces pues está hablando obviamente de sí, cuándo va a acabar este cautiverio, cuánto va... Es muy chistoso o muy curioso porque hoy en día es como si nosotros estuviéramos también viviendo un confinamiento mundial, como un cautiverio a otra escala. Entonces Daniel pues preguntaba, bueno, ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a regresar a nuestra tierra? Y acá en el verso 11 dice que, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días.
Acá hay unos datos que también son muy enigmáticos, pero lo que me interesa es esto de la abominación desoladora, porque históricamente sí ocurrió la abominación desoladora. Resulta que cuando los seleucidas se tomaron a Jerusalén e impusieron la lengua y la cultura griega, el templo de Jerusalén pusieron una estatua de Zeus. Sacrificaron cerdos dentro del templo, hasta lo usaron de burdel. Esa fue la abominación desoladora. Eso fue una gran ofensa para los judíos. O sea, imagínense ustedes los judíos que profanaron su lugar más santo, más sagrado pues, en ese momento. Esa fue la abominación desoladora. Y por eso se levantó un grupo de judíos que dijo, tenemos que hacer algo porque no podemos seguir que estos seleucidas nos sigan dominando y nos profanen nuestro lugar sagrado. Y ahí es cuando una familia que se llaman los macabeos entran en acción. Y ahí empieza la historia de los macabeos, la época del túnel. Se llama la época del túnel, pero académicamente se llama el periodo intertestamentario, el periodo entre los testamentos. Y el rey Seleucida, que hizo todas esas cosas al templo, se llama Antíoco Epífanes. Y ya para terminar, ya les había hablado que la visión de Daniel del capítulo 7 del león, el oso, el leopardo y la bestia representan estos reinos. También la estatua que aparece, la visión de la estatua que aparece en Daniel 2, que dice que tiene una cabeza de oro fino, pecho y brazos de plata, un vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y arcilla. También son la representación de los mismos reinos, que se puede ver incluso, estas son de las 4 bestias, bueno, algo así. También es la misma representación simbólica de esos 4 reinos. Bien, entonces ya con esto pues acabamos nuestra presentación sobre el libro de Daniel. Yo les agradezco a todos ustedes por la paciencia, por el tiempo, espero que les haya gustado. Recuerden que recuerden suscribirse a mi canal para que les lleguen las notificaciones y sepan cuándo va a haber un evento online, para que sepan pues todo lo que vamos a hacer en Historia y Geografía. Esto de Historia y Geografía es parte del programa Reconciliando Ciencia y Religión. Así se llama el programa, este programa nuevo que estamos haciendo, Reconciliando Ciencia y Religión, que es precisamente hablar de la historia, la geografía, ¿sí? de todos estos libros de la Biblia, pero en un contexto histórico y geográfico. Entonces, para que se suscriban, también para que ustedes manden sus sugerencias de temas. A mí me han mandado muchísimas, a mí me encantaría complacerlos a todos, pero bueno, poco a poco entonces hago estos temas pues, para que ustedes disfruten, aprendan. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que tenemos muchos eventos. Tenemos el evento del seminario de Barcelona online, de usos y costumbres. Tenemos el evento online de Suiza en historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones.
Y si ustedes quieren toda esa información, entonces le voy a pedir a las personas, a mis asistentes, que les den los datos, la página web, los números de contacto, todo eso, pues para que los contacten si están interesados en todos estos temas. Y no siendo más, me despido acá desde la puerta de Ishtar Imaginaria. Me despido, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego a todos. No te pierdas este próximo 19 y 20 de septiembre. Nuestro rector y fundador, el Dr. Iván Darío Moreno, estará impartiendo el Seminario Internacional sobre Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones desde Palexpo, en la hermosa ciudad de Ginebra, Suiza. Si deseas obtener más información y asistir a este maravilloso seminario de forma presencial u online desde cualquier país del mundo, puedes participar. Escríbenos a los siguientes números que aparecen en pantalla. Con CIU, tú puedes. Zion International University te ofrece la oportunidad de abrazar el conocimiento, desarrollar el pensamiento crítico y tener una mejor calidad de vida mediante el estudio académico, la investigación multidisciplinar y el trabajo social comunitario. Zion International University busca formar individuos con un criterio integral, objetivo y humanístico, que puedan trabajar junto a personas de diversas creencias y prácticas religiosas en un ambiente pluricultural. ¿Y quién ha dicho que no es posible estudiar ahorrando en tiempo y distancia? Con Zion International University es posible estudiar desde cualquier lugar del mundo en los horarios propios y sin preocuparse por los difíciles horarios del trabajo o por tener que alejarse de la familia. A través de nuestra plataforma virtual educativa, cada estudiante puede tener la mejor experiencia de aprendizaje a su tiempo y ritmo, contando con salones virtuales, charlas vía streaming, chat con los docentes y material para su estudio autónomo. Nuestra oferta académica amplia y variada cuenta con 9 programas de pregrado, abarcando campos de estudio como la administración, las ciencias sociales y políticas, la psicología y la comunicación social, así como con programas de tecnología en artes liberales y cursos libres, con los que les brindamos a nuestros estudiantes una constante actualización profesional. Cada curso está dividido en módulos y cada módulo en lecciones alojadas en nuestra página web. Cada lección tiene su propio material de estudio que incluye ejercicios interactivos, videos pregrabados, ebooks y lecturas complementarias. La interacción e intercambio de conocimiento no deja de ser fundamental para sacar el máximo provecho del aprendizaje. Es por ello que cada curso cuenta también con un foro en línea para que así los estudiantes puedan compartir sus ideas, preguntas y comentarios. Los cursos de modalidad dirigida incluyen, además, salones virtuales y sesiones en tiempo real con un instructor que monitorea y evalúa trabajos y proyectos de los estudiantes. No todo queda detrás de una pantalla. Los eventos presenciales como seminarios internacionales e inmersión en diversas lenguas y culturas forman parte de nuestras prioridades para el desarrollo de estrechas relaciones de intercambio y colaboración cultural con la sociedad. Actualmente la universidad proyecta posicionarse académicamente gracias a su incursión en múltiples campos del saber, teniendo los estudios religiosos y lingüísticos como centro de su objetivo de estudio. Lo que comenzó como un sitio web para responder a las necesidades de los intérpretes y traductores oficiales en una denominación religiosa cristiana, ha evolucionado a una universidad virtual registrada por el estado de la Florida, Estados Unidos, y día a día seguimos trabajando para lograr ser una universidad pionera en todos sus programas y proyectos sociales mediante el uso integral de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Para ser mejor profesional, no hay día ni horario. Empieza un nuevo camino en el conocimiento. Zion International University es libertad. Bueno, queremos agradecer de antemano al doctor Iván Darío porque estas enseñanzas
que él nos habla sobre la ciencia. Es algo que nosotros no teníamos ni idea, es una claridad total. Y me pareció muy chévere también porque como yo quiero aprender más de la Biblia, este curso, este seminario es vital para el aprendizaje, mucha historia y lo recomiendo. Y me gustaría invitarlos para que ustedes también conozcan, para que ustedes informen y para que sobre todo aprovechen el conocimiento, que no nos quedemos solamente con lo que las personas nos dicen, sino también con los conocimientos verídicos, reales, y también nosotros tengamos nuestra perspectiva sobre la misma vida, sobre la sociedad y la religión. Muchísimas gracias al doctor Iván Darío, espero que prontamente pueda seguir haciendo más seminarios. Hallå allesammans! Jag heter Dr. Iván Darío Moreno Piraquive. Och jag skickar en hälsning till er som följer Science International University och en hälsning till... Bună ziua! Desde din țara mea natală, România. Los saludo desde Wellington, Nueva Zelanda. Buenas tardes. Quiero saludar al doctor Iván Darío Moreno. En el seminario de Suiza, mes settembre, di Guangzhou. Estén a tiempo. Buongiorno professor Iván Darío, buongiorno a tutta la comunità accademica. 大家好，从这座美丽的城市。عرض ادب و احترام از اسپانیا. سلام. Podzieli się z nami nad swoją wielką wiedzą. Greetings to all, especially to all the Science International University. Bonjour, de mon pays d'origine, la France, je désire saluer le professeur Dr. Iván Darío Moreno. Muchas gracias, doctor Iván Darío. ¿Sabías que Zion International University es una universidad internacional con estudios en todo el mundo y que contamos con carreras profesionales de tan solo 4 años y 100% virtuales? Solo debes enviarnos tus datos por mensaje interno y alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte toda la información y la ayuda que hemos creado especialmente para ti. Puedes estudiar desde tu computador, tablet o celular. Además, no importa en el país en que te encuentres. No te pierdas esta maravillosa oportunidad. CIU es libertad. CIU es global.
Me encanta CIU, puedo estudiar en mi tiempo libre y desde cualquier lugar. Oferta por tiempo limitado. Inscríbete hoy y obtén un 25% de descuento con el código MARZO25. Date prisa, la oferta termina pronto. ciuonline.org. Nombres completos, WhatsApp y correo electrónico. Y pronto estaremos en contacto contigo con CIU Tú Puedes. Ella es Milena, una gran estudiante que se esfuerza día a día para ayudar a su familia. Y es por eso que ha tenido que desistir de sus estudios. ¿Por qué Milena tiene que abandonar su sueño cuando todo lo tenemos al alcance de un clic? Milena conoció a Zion International University, una universidad virtual que le ofrece la oportunidad de estudiar desde casa, ahorrando en tiempo y distancia a un precio muy asequible y sin tener que preocuparse por los difíciles horarios del trabajo, porque no se trata solo del querer, sino del saber que puedes porque tienes las herramientas necesarias para lograrlo. Ahora, Milena puede trabajar sin abandonar sus estudios y a su propio ritmo, como lo hacen todos y cada uno de los que creen en Zion International University. ¿Y tú qué esperas? Inscríbete ahora. Es el momento CIU. Conozcamos a Pablo, un gran estudiante que se esfuerza día a día para ayudar a su familia y por ello ha tenido que dejar sus estudios. ¿Por qué Pablo tiene que abandonar su sueño cuando todo lo tenemos al alcance de un clic? Pablo conoció a Zion International University, una universidad virtual que le ofrece la oportunidad de estudiar desde casa, ahorrando en tiempo y distancia, a un precio muy asequible y sin tener que preocuparse por los difíciles horarios del trabajo. Ahora Pablo puede trabajar sin abandonar sus estudios y a su propio ritmo, como lo hacen todos y cada uno de los que creen en Zion International University. ¿Y tú, qué esperas? Inscríbete ahora. Es el momento CIU. Ja, hej! Jag heter Julian Quiñones och jag hälsar er från Stockholm, Sverige. Och jag skickar en hälsning till er som följer Zions International University och en hälsning till Dr. Iván Darío Moreno. Och jag kan berätta en sak, jag är med i kursen om bibelhistoria. Det har varit jätteintressant, jag har lärt mig så många intressanta saker hittills som har berikat min kunskap om Bibeln. Jag vet Bibelns ursprung, kulturella kontext nu och det är så spännande. Och jag kan berätta också att jag längtar efter att kunna delta i seminariet som ska hållas i Genève i september. Och jag hoppas att ni också ska vara med och att ni ska också gå med den här kursen om bibelhistoria. Och hoppas vi ses snart. Hälsningar! No te pierdas este próximo 19 y 20 de septiembre. Nuestro rector y fundador, el Dr. Iván Darío Moreno, estará impartiendo el Seminario Internacional sobre Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones desde Palexpo, en la hermosa ciudad de Ginebra, Suiza. Si deseas obtener más información y asistir a este maravilloso seminario de forma presencial u online desde cualquier país del mundo, puedes participar. Escríbenos a los siguientes números que aparecen en pantalla. Con CIU Tú Puedes. No te pierdas este próximo 19 y 20 de septiembre. Nuestro rector y fundador, el Dr. Iván Darío Moreno, estará impartiendo el Seminario Internacional sobre Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones desde Palexpo, en la hermosa ciudad de Ginebra, Suiza. Si deseas obtener más información y asistir a este maravilloso seminario de forma presencial u online desde cualquier país del mundo, puedes participar. Escríbenos a los siguientes números que aparecen en pantalla. Con CIU Tú Puedes.
La estoy pasando fenomenal, estoy aprendiendo muchísimo. 700 personas. Y les invito a todos para que se enriquezcan y crezcan en este conocimiento tan importante a través de Sion Internacional. Un saludo muy grande. Estamos reuniendo a personas de diferentes lugares del mundo. Es hat mich wirklich sehr bereichert und ist ein großes Erlebnis für mich und ich bin sehr dankbar, dass ich hier teilnehmen durfte. He aprendido a tener un criterio, un valor, a ser un ente armonizador en medio de la sociedad a través de esa preparación intelectual. La vid era considerada De verdad les invito a que no dejen de estudiar y de capacitarse. Muchísimas gracias por la oportunidad porque he aprendido mucho.